Vamos a conceder la palabra al ingeniero Sotomarino, después el señor Donaire, después el señor Julio Castro, el señor Rey y finalmente el señor Marcenaro, y con esto terminaríamos el debate para proceder a la votación. Le ruego a todos los señores congresistas que van a hacer uso de la palabra ser lo más breve posible. Señor presidente, este dilema de la aprobación rápida contra la postergación para ampliar y mejorar el debate es un dilema de hierro, porque una aprobación rápida tiene sus riesgos, pero tiene la opción de rectificaciones, en tanto que un diferimiento corre el riesgo de no aprobar nada. Y esta es una preocupación siempre presente para quien se preocupa de tratar de llevar adelante su proyecto. Pero de cualquier manera estamos asumiendo un riesgo de errar. El asunto de las AFP, en mi entendimiento, es una cosa que ojalá no falle, porque si fallan, entonces la única opción que nos queda es recurrir a lo que ya falló antes, lamentablemente, porque a lo largo de muchos años hemos visto cómo el seguro ha tenido un cierto éxito en la parte del servicio de asistencia de salud, pero en lo que se ha referido a las pensiones ha originado cualquier cantidad de daño a los pensionistas que por un mínimo de cálculo actuarial que a tiempo se hubiera hecho para realizar un manejo habría demostrado aquello que el señor Moreira ha querido mostrar, que en esto no se puede hacer improvisaciones, que existen métodos matemáticos de poder llevar estas cosas adelante. El sistema público de pensiones fue un fracaso, pero no fue un fracaso solamente por su mala administración, por su amañada administración o por deshonestidad. Fue un fracaso sobre todo porque el Estado originó con su incumplimiento del pago de sus aportes como empleador, fue uno de los que originó y mayormente fue el mayor de los daños que el IPCS recibió. Ahora se dice que el IPC está mejor desde el punto de vista de la atención de salud. Está casi, dicen algunos a quienes he consultado, como los tiempos del doctor Almenara. Pero seguirá así. Hay algunos que hablan muy duro contra el presidente de esa institución, otros que, como yo, por ejemplo, le tienen un grado muy alto de admiración al trabajo que él ha realizado. Porque el seguro es muy importante cuando se trata de la atención de salud cara, esa que los seguros normales eluden. Ahora, estas formas de ahorro forzoso, un ahorro en un banco gana un interés determinado para un monto de imposición de ahorro determinado. Ya nadie se le ocurriría ir a un banco a pedir que el banco le asigne ahorro mínimo. Sería una cosa que cualquier banquero lo miraría uno estupefacto de ver que alguien le pida un ahorro mínimo. En cambio, en el sistema de pensiones sí hablamos ahora de ahorro mínimo. Tanto que antes ese ahorro mínimo fue centavos que la gente no podían ir a cobrar porque estaba más caro ir a cobrar en el pasaje del ómnibus que tomaban que el valor de la pensión. Entonces, cuando se trata de un ahorro mínimo, estamos tratando de garantizar a los estratos más pobres un cierto nivel de rentabilidad, pero esto solo puede ser a expensas de la erosión de los niveles más altos, porque de otra manera nosotros estaríamos yendo en la dirección de un subsidio que las AFP difícilmente podrían dar, y sería, junto con una opción de inflación galopante, dos de las mayores opciones que podrían haber para que el sistema fracasara. De otro modo, no es tan fácil que este sistema fracase, puede tener crisis como cualquier institución financiera. El banco no pierde, el IPSS no debía perder, pero perdió. Las AFP no deberían de perder a menos que sucedan opciones como las que dije. El Estado ha sido el causante del deterioro de esas instituciones sociales que dijo defender. Y dijo defender en cierto momento de un modo, en cierto otro momento de otro modo. Si no, recordemos cómo el Estado deteriora el IPSS, pero cómo el Estado también más recientemente deteriora el FONAVI.
con la emocionada prédica de que había que hacer defensas de la infraestructura que los pueblos pobres, los pueblos jóvenes necesitaban, con este argumento, muy buen argumento, apropió fondos que ni siquiera eran del Estado. O sea, el Estado es el gran peligro y de este peligro es muy difícil salvarse a través de cualquier legislación. Esta ya es una cuestión de ética de gobierno. Hay que evitar inflaciones galopantes en lo futuro porque no hay institución de este tipo que pudiera resistir ese tipo de mal. Es muy importante la opción que las AFP tienen para formar capital de inversión, qué duda cabe, pero para eso se necesita estar seguro de que todo el mundo paga cuotas. Y por ahí escuché una frase que creo que vino el señor Olivera diciendo hay que ser duro, hay que obligar a pagar cuotas. Pero cuando las empresas son muy pobres y se encuentran con problemas de que o pagan el salario o pagan la cuota del seguro, optan por pagar el salario que ni siquiera eso a veces lo pueden pagar. Y por tanto, los problemas nuestros son los problemas de economía extremadamente pobre. El señor Marcenaro hace un esfuerzo realmente loable de poder hacer un dictamen inteligente, pero yo creo que este dictamen de verdad, así como lo voy mirando y como he ido escuchando, tiene vacíos. Sería aconsejable no precipitarse, pero como sé que pedir esto en este momento es en primer lugar violar un acuerdo ya tomado y en segundo lugar pedirle peras al olmo, señor, continuemos adelante con la intención de que ojalá el fantasma, el costo en las planillas sea un fantasma menor que aquel de los beneficios que este sistema pudiera dar. Ojalá, lo deseo sinceramente que este sistema dé resultados. A mí me quedan profundas dudas. Gracias, presidente. Muchas gracias. En vista que el señor Donaire no se encuentra, vamos a borrarlo de la lista. También el señor Julio Castro, que no se encuentra. Señor Rey, tiene 10 minutos. Y finalmente el señor Marcenaro. Gracias. Señor presidente, este debate, desgraciadamente, como otros temas de interés nacional y de interés particular de personas, de seres humanos, con nombre y apellidos, se presta desgraciadamente, como en otros casos digo, a mucha demagogia. Este debate se presta a querer quedar bien. Vamos a decirlo con sencillez, se presta a que los miembros del Congreso, que somos elegidos por la ciudadanía, quedemos bien entre los que han votado por nosotros o aquellos que en el futuro pueden votar o por nosotros o por las agrupaciones a las que nosotros pertenecemos. Este debate se presta a asegurar la buena opinión que pueden formarse de cada uno de nosotros los actuales afectados, en este caso los jubilados, los pensionistas. Y creo que también se presta a la opinión que puedan formarse de cada uno de nosotros los futuros jubilados de nuestro país. Pero este debate debería de servir no para todo eso, sino debería de servir fundamentalmente para aclarar las cosas. No me va a dar el tiempo, ni creo que sería conveniente para la propia dinámica del debate, que ya está terminando, referirme a una serie de afirmaciones que he escuchado, algunas de las cuales me han dado pena, otras me han dado rabia y finalmente otras me han causado indignación. Voy a decir solamente o señalar una sola idea que no puedo dejar de insistir. El sistema de pensiones, como el problema del sueldo de los empleados públicos, como el problema de la ruina económica y de la miseria social que existe en nuestro país, no se debe, señor, a los cambios estructurales que se están haciendo en los últimos años. Se deben no solamente a que no se hicieron los cambios cuando debieron hacerse, sino a que se hicieron cambios justamente en el sentido contrario a lo que las normas de la economía decían y a lo que el interés del país requería. Más bien respondiendo, desgraciadamente, a presiones de intereses sectoriales o a ilusiones pasajeras de cosechar votos.
Yo quiero limitarme a tratar de aclarar 2 o 3 conceptos, que no voy a poder abarcar todo en el tiempo que tengo, señor presidente. Y si consigo aclarar esos asuntos, deducir de ahí el por qué creo que la aprobación de este proyecto de ley, con las modificaciones que se han incorporado, que se están incorporando, es conveniente y necesario además. Y además es necesario y conveniente que se haga lo más pronto posible. ¿Cuál es la realidad del Sistema Nacional de Pensiones? La realidad, señores, es que está quebrado. Eso lo saben incluso quienes lo niegan. Técnicamente, o si en privado, lo reconocen incluso quienes lo niegan. Ese quiebre del Sistema Nacional de Pensiones se debe en primer lugar a una mala administración, a un robo, hay que llamar las cosas por su nombre, a un robo que el Estado, que las distintas administraciones de esos fondos de pensiones y que los distintos gobiernos le han hecho a los actuales pensionistas. El dinero de los pensionistas, que eran constitucionalmente intangibles, han sido utilizados para cuanta obra pública se ha querido hacer en nuestro país. Corrupción, demagogia, yo diría una bondad mal entendida. Mi padre me decía, creo que ya lo he recordado alguna vez en este mismo congreso, recordaba una cosa que decía su suegra, es decir, mi abuela materna. Decía, no te olvides nunca que la bondad mal entendida es peor que la maldad. Cuando se va detrás de la emoción social, entre comillas, porque no es verdadera emoción social, descuidando la salud económica de una institución, de una sociedad o de un país, se termina, desgraciadamente, en la ruina económica y además en la miseria social. La deuda que tiene el Estado peruano, el Sistema Nacional de Pensiones, con los actuales pensionistas, no ha sido calculada. Perfecto. Hay quienes indican que podría llegar a las decenas de miles de millones de dólares. Y eso es lo grave. En segundo lugar, es clarísimo que existe un déficit tremendo en el actual Sistema Nacional de Pensiones. Una brecha constante y corriente. Ya se ha mencionado, hay aportes por 50 millones y hay retiros o pensiones que se reciben por 60 millones. Y el Estado peruano cubre ese déficit corriente. El señor Mancenaro mencionó una cifra de 850 millones de soles. Aclaremos el concepto. No es esa la deuda, porque algunos lo han interpretado así. Es lo que se estima que el Estado peruano va a pagar para cubrir las pensiones de los actuales pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones durante todo el año 95. 850 millones de soles. ¿Y cuál es la reserva presupuestal para el año 95? Para cubrir el déficit, que se sigue generando todos los meses, a razón de 10 millones al mes. 200 millones de soles. Actualmente, es decir, actualmente se está generando un déficit corriente que sigue incrementando esa brecha. Entonces analicemos, vamos a ver qué alternativas, honestamente, qué alternativas tenemos para cerrar esa brecha, porque de la brecha han hablado todos. Analicemos qué alternativas habría. A mí se me ocurrieron en este momento 3. De repente hay alguna otra. Primero, para entendernos bien, o para que me sigan bien la hilación, porque yo mismo a veces me confundo. Se intenta, lo que queremos es cerrar la brecha, el déficit corriente que existe en el Sistema Nacional de Pensiones. Muy bien. Una alternativa, prohibir que los afiliados del Sistema Nacional de Pensiones se pasen al sistema privado de pensiones, para que sigan contribuyendo al Sistema Nacional de Pensiones, es decir, para que no se incremente más el déficit. ¿Estamos dispuestos a impedir eso? ¿Estamos dispuestos a impedir que quienes creen en el futuro de un sistema privado de pensiones se salgan de un sistema que ya los estafó? No, entonces no es alternativa viable. Una segunda alternativa, incrementar los aportes de los actuales pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones. Y entonces os pregunto, ¿queremos hacer que los actuales pensionistas, sabiendo que tienen o que van a recibir una magra pensión por lo que vienen aportando, a pesar de que van a recibir una magra pensión, incrementen su aporte a un sistema que está quebrado? Es decir, metan su plata al agujero negro, cada vez más dinero. Creo que no es solución. Y una tercera alternativa,
aumentemos el número de los afiliados, de los aportantes al Sistema Nacional de Pensiones. Es decir, incrementemos a futuro el número de los engañados. Y hagamos o fomentemos que la gente joven en nuestro país, que todavía tiene posibilidades de tener una pensión digna en su vejez, entre al sistema que ha estafado a cientos de miles de personas. Por tanto, la única alternativa que queda es que el Estado asuma la deuda que tiene con los actuales pensionistas. Estado que no es solamente este gobierno. Este gobierno tiene que empezar, como de hecho ha empezado a asumir esa deuda, pero que ha sido heredada de los gobiernos anteriores y que desgraciadamente van a heredar los siguientes gobiernos. Pero esa es la única alternativa. Entonces cabe la pregunta, mejor dicho, la labor nuestra es asegurar que el Estado efectivamente cumpla con el pago de esa deuda, el reconocimiento de esa deuda y el pago de esa deuda. Para eso creo yo que hay que asegurar que el Estado no solamente tome la decisión política de hacerlo, que creo que es evidente que la tiene, sino asegurar que el Estado pueda disponer de esos fondos para poder cumplir poco a poco con esa deuda. Y para eso, señor, hay que conseguir que el Estado se dedique solo a atender aquello que es su deber. Es decir, es dedicarse solamente a atender los sectores sociales. Y por tanto, y eso tiene consecuencias en las reformas estructurales que se están haciendo, continuar con las reformas del Estado que se han iniciado en el país. Podría alguien decir, cabe el perro muerto, es decir, cabe que el Estado no asuma esa deuda que tiene y ese deber que tiene para con los actuales pensionistas. Sí cabe el perro muerto, sí cabe. Pero lo que hay que añadir a continuación es, si no aseguramos o damos alternativas de otro sistema, el perro muerto ya es seguro para todos los que están y para todos los que vendrán. Entonces hay que escoger entre la posibilidad del perro muerto, que podremos evitarla, o la seguridad del perro muerto actual. Eso en cuanto a la realidad del Sistema Nacional de Pensiones. Y en cuanto a la realidad del sistema privado de pensiones, yo quiero decir solamente dos cosas, porque hay un mensaje que lo escucho por los medios de comunicación, lo he escuchado también en este debate, y es una pequeñísima aclaración de cómo funciona. Las AFPs no pueden quebrar, es decir, por lo menos distingamos bien, y es importante que el público también lo entienda. Una cosa es la AFP como empresa, como administradora de un fondo de pensiones, y otra cosa muy distinta es el fondo que esa empresa está administrando. El fondo es intocable. Las AFPs no pueden tocar el fondo. Cuando una AFP quiebra, en el eventual caso de que quebrara, quiebra como empresa, pero el fondo es intangible. El fondo que le pertenece a los pensionistas está invertido y en forma intangible. Ese fondo no ha perdido, ni puede perder, por la serie de restricciones que se le ponen y las seguridades que se ponen para las inversiones de ese fondo. Por tanto, es asumido por el resto del sistema. No digamos entonces a la ciudadanía, no volvamos a repetir, ¿qué pasa si las AFP quiebran? No pueden quebrar. Para efectos de lo que interesa a los pensionistas, no pueden quebrar, porque el fondo está adecuadamente invertido y adecuadamente controlado. Y en cuanto al tema de la libertad de elección, señor presidente, con esto termino. Le pido escasos 2 minutos para concluir. En primer lugar, déjeme decir también en mi caso que yo estoy afiliado a una AFP. Creo firmemente en el sistema privado de pensiones. No quiero tener una vejez con una pensión ridícula como la que lamentablemente tiene mi padre, que es uno de los engañados del Sistema Nacional de Pensiones. Pero se habla de libertad de elección y yo yo defiendo esa libertad de elección que se debe de resguardar. Pero hay varias libertades que tenemos que analizar. Una, la de elegir entre el sistema público y el sistema privado. Correcto. Se había pensado evitar nuevas incorporaciones al Sistema Nacional de Pensiones. Déjenme decirles, a pesar de que iba contra una libertad de elección teórica, hasta cierto punto me parecía lógica por la quiebra del actual sistema. Pero en fin, ha sido aceptado por la Comisión de Trabajo. Muy bien, se puede elegir pasarse del sistema público al sistema privado. Actualmente, quien toma esa decisión de pasarse del sistema público al sistema privado tiene un aumento de sueldo. Entonces, permitir
que una vez que uno se ha pasado al sistema privado de pensiones, retorne al sistema nacional de pensiones, significaría que tendría que devolver el aumento de sueldo. ¿Estamos dispuestos a que eso suceda? ¿Sería eso aceptable? Por tanto, la libertad de retornar no es que no exista, es que se tomó una libertad anterior que significó un cambio que es imposible retroceder. Y queda la elección de los nuevos trabajadores, que pueden optar por el sistema público, cosa que se va a permitir siempre, o por el sistema privado. Yo anticipo, ojalá que los jóvenes que se incorporen al mundo de trabajo en el futuro no elijan el Sistema Nacional de Pensiones, porque efectivamente entran a un sistema que es, por supuesto, de muchísimo mayor riesgo. Y la posibilidad de elección entre diferentes AFPs, de cambiarse de una AFP a otra. Y eso, con determinadas condiciones, el proyecto lo contempla. Quiero recordar una última cosa, señor. En Chile, se habla mucho del sistema de pensiones de Chile y del éxito del sistema. Se cerraron las afiliaciones al sistema nacional de pensiones, al sistema público. Y es por eso, fundamentalmente por eso, que se establecieron de inmediato las pensiones mínimas, para asegurar que todos aquellos que tenían una edad avanzada y que la pensión a la que iban a hacerse merecedores no era suficiente, el Estado les aseguraba una pensión mínima. Yo no me opongo a la pensión mínima, ojalá que el Perú lo pueda hacer. Sería una manera de empezar a reconocer esa deuda que el Estado tiene con los actuales pensionistas. Pero no nos olvidemos de que en Chile se cerró la posibilidad de afiliarse, de nuevas afiliaciones al Sistema Nacional de Pensiones, y que en el Perú no estamos cerrándolo, estamos manteniendo la posibilidad de que haya nuevas afiliaciones. Yo termino, señor presidente. Yo no voy a permitir interrupciones en esta oportunidad, señor presidente. Dada lo avanzado de la hora y teniendo en presente que tenemos todavía varios puntos en la agenda, no vamos a conceder ninguna interrupción. Señor presidente, yo quiero anticipar que vamos, en renovación, a votar a favor del proyecto por las razones que he dicho y por muchas otras. No importa si damos la impresión de que no estamos defendiendo a los actuales jubilados. Ese es uno de los riesgos de actuar conforme parece que el país exige. El Estado tiene una deuda adquirida con los actuales pensionistas. Hay que asegurar que el Estado vaya cubriendo esa deuda. Eso implica una decisión política y, por supuesto, una decisión de carácter económico y presupuestal. Y eso hay que hacerlo. No hay derecho de que nuestros pensionistas actuales reciban las magras pensiones que están recibiendo por culpa, no de la creación del sistema privado de pensiones, sino de la demagogia y del populismo con el que se han manejado los fondos teóricamente intangibles en el pasado. Y finalmente, el Estado, o mejor dicho, además de esa deuda que el Estado tiene con los actuales pensionistas, el Estado peruano tiene también no solo una deuda, sino un deber con los futuros pensionistas. Y creo yo que la aprobación de este proyecto de ley va a permitir justamente que el Estado se asegure que no hayan nuevos peruanos que sean engañados por administraciones ineficientes, por administraciones corruptas o simplemente por administraciones que se van detrás de la emoción social o del populismo que da frutos durante una época electorales, pero originan desgraciadamente muchísimas desgracias personales. Gracias. Muchas gracias. Le ruego al doctor Marcenaro que por favor resuma todas las sugerencias, con lo cual daremos por terminado el debate. Gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero manifestar que la idea fundamental de este proyecto ha sido establecer una equiparación entre los aportes de los trabajadores al Sistema Nacional de Pensiones y al sistema privado de pensiones. Hasta la fecha, recordemos que estaba 3% al sistema nacional un trabajador aportaba y 15% al sistema privado de pensiones. Ahora, gracias a este proyecto, hemos conseguido que ambas se equiparen en 11%. Hemos conseguido una igualdad de aportaciones a ambos sistemas. Hemos conseguido, además, establecer claramente
que existe libres transferencias, que existen libres traspasos y que deben quitarse las barreras que pudieran subsistir el día de hoy. Además, tal como lo hemos declarado, señor presidente, hemos aceptado dos eliminaciones muy importantes, dos artículos transitorios mediante los cuales se establecía que los nuevos jóvenes tenían que ingresar solamente al sistema privado. Esto ha sido eliminado por decisión de la bancada y en consecuencia es absolutamente libre la inscripción de los jóvenes y de todas las personas para que ellos decidan si desean pertenecer al sistema privado de pensiones o si desean pertenecer al sistema nacional de pensiones. Hemos además, señor presidente, incluido un artículo mediante la cual ahora sí se abren las puertas para que en este sistema existan una pensión mínima. En consecuencia, señor presidente, estas que fueron las más importantes observaciones formuladas en estos últimos tiempos han motivado el que nosotros, reconociendo y recogiendo el clamor, la tergiversación o mal entendimiento que se hizo a nuestras intenciones, nuestra bancada decide modificar el dispositivo, eliminar esa obligatoriedad, establecer la pensión mínima, equiparar las contribuciones, etcétera, etcétera. Con lo cual creemos que hemos logrado un proyecto que va a permitir satisfacer a muchos más de los ciudadanos peruanos que hoy día reclamaban. Como consecuencia de esto, señor presidente, podemos concluir que los cambios que se han hecho son en el artículo 13, que estaba referido al presupuesto de la superintendencia, ahora va a decir por decreto supremo, refrendado por el ministro de Economía y Finanzas, se establecerán los requisitos y condiciones que permitan al sistema privado de pensiones garantizar una pensión mínima de jubilación a sus afiliados. Hemos también establecido, señor presidente, que quitamos el artículo 16, que se refería a la exoneración del impuesto a la renta, y hemos puesto los subsidios de carácter temporal que perciba el trabajador, cualquiera sea su naturaleza, se encuentran afectos a los aportes al sistema privado de pensiones. También, señor presidente, hemos eliminado el segundo párrafo del artículo 15. También, señor presidente, hemos agregado al artículo 17 un párrafo, de tal forma que ahora dirá, en forma total, otórgase fuerza de ley al Estatuto de la Oficina de Normalización Previsional, ONP, aprobado por Decreto Supremo 6195-EF, y se agrega, mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, se dictarán las disposiciones necesarias para concluir la transferencia plena del Sistema Nacional de Pensiones a la ONP y para mejorar su administración. Luego, señor presidente, hemos eliminado las disposiciones transitorias tercera y cuarta y las hemos sustituido por las siguientes. Tercera, los trabajadores que ingresan por primera vez a la actividad laboral para prestar servicios personales de modo subordinado a cambio de una remuneración, deberán informar a su empleador si optan por incorporarse al Sistema Nacional de Pensiones o al sistema privado de pensiones dentro del plazo previsto en el artículo 6 del Decreto Ley 25897, debiendo el empleador, en defecto de ello, proceder conforme a lo preceptuado el dispositivo
antes mencionado. Una cuarta disposición transitoria que diría: la Oficina de Normalización Previsional, ONP, podrá iniciar o proseguir las acciones legales correspondientes, apersonándose en su caso a los procedimientos en que fuera parte el Instituto Peruano de Seguridad Social respecto a los bienes y derechos del Sistema Nacional de Pensiones, en el estado en que se encuentren. Asimismo, podrá personarse a los procedimientos relacionados con otros regímenes de pensiones bajo su administración, iniciando o prosiguiendo las acciones judiciales que corresponda. Punto aparte, a solicitud de la ONP, de conformidad con lo establecido en el artículo 320 del Código Procesal Civil, el Poder Judicial podrá suspender por 90 días el trámite de dichos procesos. Y por último, en la quinta disposición transitoria, estamos eliminando un inciso de tal forma que quede: la presente ley entrará en vigencia el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial, con excepción de los artículos 2, 3, 4, 5 y 7, que entrarán en vigencia el 1 de agosto de 1995. Y señalando, señor presidente, que hubo un error mecanográfico de referencia, y que en el artículo 3º, segundo párrafo, dice el inciso, segundo párrafo, lo leo completo, dice: la alícuota de la contribución del pago de empleadores al FONAVI, a que se refiere el inciso C del artículo 1 de la ley 26233, será del 9%, y realmente debe ser el inciso A. Por lo tanto, efectuamos la corrección correspondiente. Señor presidente, quiero agradecer las múltiples observaciones. Se nos han dicho que no hay interrupciones, por lo tanto no puedo conceder interrupciones. Por lo tanto, quiero agradecer encarecidamente a todas las personas que han participado. Creo que hemos recogido a través de todos estos días muchas. Sabemos que nunca se pueden completar ni satisfacer todas las inquietudes, pero creo que hemos avanzado en un proyecto que estoy seguro que va a ser fundamental para el desarrollo del país. Señor presidente, muchísimas gracias. Bueno, después de haber pasado casi 5 horas discutiendo este tema, vamos a pasar a la votación. Primero vamos a votar la cuestión presentada por el señor Fernando Olivera, en el sentido de votar artículo por... Yo lo he entendido. ¿Me permite, señor Olivera, por favor? El señor Olivera pidió que la votación sea artículo por artículo, frente a la posición de la presidencia de la Comisión de Trabajo, que sea todo el texto. Señor Olivera. Señor presidente, yo solicité esa votación porque iba a permitir mostrar las coincidencias que teníamos en la mayor parte del proyecto. Alguna que no he podido decir, y que para eso solicitaba una intervención, era en la derogatoria de impuestos que se estaba cargando a las afiliaciones a las AFPs, que habrían permitido disminuir costos en no menos del 35%, tal como lo estaba afirmando el propio señor Aguirre Roca, que es entonces presidente de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones. Pero, señor presidente, a las 10:19, Jayo ya dio el mensaje, más que el mensaje, la orden a su bancada de no, por favor, no aceptar votar artículo por artículo. Y a las 10:39 ha anunciado que en 20 minutos se tratará el tema planteado por Marta. Necesitamos 41 votos. Yo no sé quién será Jayo, sospecho que es usted, señor presidente, en cuyo caso no tiene ningún sentido someter a votación esta consulta. Yo, señor presidente, en todo caso, para probar la información que estoy dando y lo razonable en nuestro pedido, que nos permitiría en todo caso expresar nuestra posición. Acá me dicen que muestren sus beepers, señor presidente, porque parece que así se maneja esta mayoría. Insisto, señor presidente, insisto en el pedido para que se consulte, porque nos permitiría demostrar fehacientemente la voluntad de acuerdo en una serie de artículos que efectivamente son necesarios para relanzar el sistema de las AFP. Señor Olivera, le agradezco mucho por revelar públicamente un hecho que es notorio, que la
Alianza Cambio 90 Nueva Mayoría, en efecto, actúa coordinadamente. Yo quisiera que, me permiten, yo quisiera que, al igual que la Alianza Cambio 90 Nueva Mayoría, todos los grupos políticos tengan también esta posibilidad de coordinar de la manera que deseen. Nosotros estamos utilizando en nuestro concepto la mejor tecnología para poder coordinar entre nosotros. Lo que sí no me parece elegante es que usted revele en una sesión pública la forma como nosotros internamente hacemos nuestras coordinaciones. De todas maneras, esto no es ningún secreto, todos saben que nosotros trabajamos de esa manera y lo único que me resta decir para pasar a la votación es que lamento mucho que un asunto tan privado como puede ser una conversación privada o pueda ser revelado públicamente. Con esta aclaración quisiera someter a votación si vamos a aceptar artículo por artículo o todo el texto. Los señores congresistas que estén a favor de votar artículo por artículo, sírvanse a manifestar levantando la mano. Los que estén en contra, rechazado. Vamos a votar entonces el texto de la ley completa. Los señores congresistas que estén a favor del texto de la ley que acaba de ser leído por el doctor Marcenaro, sírvanse a manifestar levantando la mano. $54 votos. Los que estén en contra. $6 votos. 54 contra 6. Sírvanse. Los señores congresistas que deseen que se... Perdón. Vamos a rectificar. Los señores congresistas que estén a favor, síganse a ponerse de pie. Los señores que estén en contra. $54-6 ha sido aprobada el proyecto de ley. Y algunas personas que por supuesto se han abstenido. Vamos a dar cuenta de un dictamen que ha llegado a la mesa. Dictamen de la Comisión de Constitución y de Reglamento en el proyecto de ley número 2844 presentado por el Grupo Político Nueva Mayoría Cambio 90, que propone interpretar el artículo 158 de la Constitución Política del Estado referido a la vigencia del cargo de Fiscal de la Nación. A la orden del día. Doctora Marta Chávez, lamento mucho que yo sé que usted estaba deseando que el proyecto suyo del Jurado Nacional de Elecciones se vea en el intermedio de la sesión, pero parece que el Pleno prefirió continuar con el debate, de modo que le otorgo la palabra para que usted pueda presentar y continuar el debate iniciado esta mañana sobre las modificaciones de la ley del Jurado Nacional de Elecciones. Sí, presidente, gracias. Era por un afán, presidente, de poder tener listo el documento en caso de que se aprobara y poderse poner en publicación el día de mañana y en vigencia, dado que, como expliqué en horas tempranas de este día, mañana se vence un plazo y evidentemente hay preocupación en los trabajadores por lo que pueda significar si no se dicta esta disposición. Presidente, debo indicar que he recibido información de los propios miembros de distintas bancadas, en el sentido que luego he leído en el curso de las horas que han mediado entre una y otra sesión este día, hay el avenimiento de las distintas bancadas respecto de un texto que, reitero, es bastante sencillo. Por lo tanto, permítame, por su intermedio, señor presidente, hacer una invocación a los señores colegas de las distintas bancadas para que
muy brevemente puedan intervenir y de este modo el Congreso, ahorrando tiempo también, pueda aprobar este texto legal y tramitarse de inmediato para su promulgación, presidente. Gracias. Señor Olivera, señor Antero Flores, y con estas dos intervenciones... Señor presidente, quiero en primer lugar expresar que no ha sido mi intención incomodarlo, señor presidente, con la revelación que hice en mi anterior intervención. Y en todo caso le doy las satisfacciones del caso. Lo que sucede, señor presidente, es que uno siente que expone argumentos, razones, y que esos argumentos y razones simplemente pueden no ser tomados en cuenta cuando de por medio hay una consigna. Y esto, señor presidente, lo hemos podido verificar no en esta ley ni en el tema específico, sino en otras leyes en donde estábamos apelando a un voto de conciencia, señor presidente, y tuvimos información que lamentablemente, por más argumentos que uno diera, ya estaba tomada la decisión y en todo momento se estaba dando una serie de instrucciones por encima de los argumentos que nosotros dábamos. Por eso, señor presidente, es que uno ha caído en la tentación de hacer algún tipo de revelación que, como digo, no ha tenido el ánimo ni la intención de incomodarlo, señor presidente, y en todo caso reciba las satisfacciones. Le agradezco mucho la aclaración, señor Olivera, porque realmente, para decirle la verdad, me sentí incómodo tener que explicar al Pleno una situación totalmente privada, pero si usted revisa los textos de los VIPers en los últimos 2 años y medio, en alguna oportunidad hemos también conversado con los y hemos pasado el VIPer. Por favor, apoyar a Olivera, porque en esta cosa sí tiene razón. Señor presidente, eso felizmente se puede verificar en qué temas hemos coincidido, que han sido muy concretos. Y enhorabuena, señor presidente. Pero mejor no sigamos hablando sobre las instrucciones de los VIPers, señor presidente, que ahora me dicen que son con descarga eléctrica, para despertar a algunos que se duermen. Señor presidente, voy a ser muy breve. Y fíjese usted, a mí no me han pasado el VIPer ahora, pero voy a coincidir con Marta Chávez y con el proyecto, señor. Y por eso, en honor a esa coincidencia, señor, voy a hacer lo más breve posible. Este es un proyecto necesario, que además está expresando lo que es un pedido prácticamente unánime de todos los trabajadores del Jurado Nacional de Elecciones, que verían perjudicados sus legítimos intereses de poder acogerse a programas de incentivos en caso que haya la racionalización prevista en la ley correspondiente. Y en consecuencia, señor presidente, yo creo que se debe aprobar en forma inmediata. Eso es todo. Señor Antero Flores. Señor presidente, sin necesidad de VIPers, la bancada del PPC coincide plenamente en el proyecto y le presta el correspondiente respaldo. Vamos a votar el proyecto de la doctora Marta Chávez. Los señores congresistas que estén a favor, sírvanse a manifestar levantando la mano. Esta es una ley orgánica, de modo que necesitamos contar. ¿60 votos a favor? ¿Los señores que están en contra? La presidencia agradece mucho que la unanimidad haya sido dedicada a la doctora Marta Chávez y a su proyecto. Vamos a tocar el tema ahora del CENEPA, de las observaciones que han venido. Le ruego al ingeniero Reyardo se sirva a hacer la disposición correspondiente.